bueno, más que nada, Roberto Guimaraes es un gran amigo, un amigo muy, muy querido en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre todo porque nos ha apoyado mucho en los congresos. Es una persona muy, muy importante en los estudios ambientales a nivel de América Latina y sobre todo nos ha ayudado mucho a comprender lo que sucede en materia turística en relación al turismo sustentable. De hecho, ha colaborado con nosotros en varios libros que están a disposición. De hecho, quedé de enviarlos para que ustedes los tengan en su página. Pero bueno, más que nada, pues es una magnífica persona, muy comprometida, sobre todo un académico de primer nivel, sobre todo porque ha participado no únicamente en la CEPAL, sino también en la ONU, resolviendo problemas ambientales y sobre todo dirigiendo proyectos de gran envergadura. Actualmente está dirigiendo un proyecto muy amplio en relación a los problemas ambientales que tiene Brasil. Pues bienvenido, Roberto, qué gusto que estés acompañándonos en estas jornadas. No creí que íbamos a estar participando y esto, sobre todo a Neftalí y a mí, nos ha entusiasmado mucho que nuestra red latinoamericana de investigadores en turismo estemos también haciendo este tipo de eventos, aprovechando que las plataformas nos pueden, sobre todo, unir a distancias tan amplias y que podamos seguir compartiendo los conocimientos y reflexionando sobre lo que tanto nos preocupa, que es nuestros países y nuestra América Latina. Bienvenido, Roberto. Gracias, Lilia. Y contá con el CETRIP, que es parte del Reddirectur para lo que sea, ¿no? Claro, muchas gracias. Y yo me callo ya. Roberto, es todo suyo el micrófono. Ya. Buenas noches a todos. Esta es realmente una satisfacción, un agrado muy grande estar con ustedes, aunque me produzca muchísima envidia ver que de los tres, Noemí, Lila y yo, el único que sigue agregando años soy yo, caramba. Yo necesito saber cuál es el secreto de la juventud de ustedes, pero realmente es un gusto estar acá. No estoy muy seguro de saber al cierto qué es lo que vamos a hacer hoy, o sea, cuál es la excusa para la charla. Así que, Noemí, ¿por qué no empiezas tú diciéndome cómo quiere que yo empiece? ¿Hablando de qué? ¿De la Mona Lisa? ¿De la tragedia de COVID? ¿De las ganas de cambiarme a Venus ahora que descubrieron que puede haber vida allá? ¿Qué podríamos ir a hacer a Venus en el turismo? ¿Cómo lo explotaríamos? Dijeron algunos. Sería interesante por ahí plantear esto del empezar con el Mona Lisa, contarles que también está en el artículo en la Mérope, que lo lean, y después seguimos avanzando y a ver qué van apareciendo, porque es muy preguntón el público, ¿eh? Gracias, me parece excelente. Por eso yo sugerí, vamos a ver si funciona, por lo menos en las experiencias que he tenido, la gente es muy disciplinada, mucho más que yo, y termina siendo más interesante hacer las preguntas en vivo y no tener que escribir, siempre y cuando mantengamos la disciplina de hablar, cerrar el micrófono, etc. El cuento de la Mona Lisa me surgió por una cuestión accidental, porque yo estaba leyendo sobre la gran discusión, perdón, no es COVID, ¿eh? Porque recibí mi examen ayer y estoy totalmente libre de COVID. Una gran discusión respecto de qué está por detrás de la sonrisa de Mona Lisa. Y parece estar surgiendo un consenso que Da Vinci tenía la capacidad de ver cosas que la gente no ve.
Por ejemplo, él describió hace siglos el movimiento de la libélula. No sé cómo se dice en castellano la libélula. Bueno, Sí, está bien, libélula. bien, la libélula, con ese cuento de que las patas delanteras van hacia un lado, las traseras a otro, etc. Y a raíz de eso, los estudiosos de Da Vinci sugieren que por esa capacidad de ver comportamientos que la ciencia toma siglos, como tomó con la libélula, para constatar lo que él había visto. Hay mucha gente hoy, hay casi consenso entre los especialistas en Da Vinci, de que realmente lo que está por detrás de la sonrisa tan enigmática es la empatía. Y eso me prendió una luz y yo digo, ¿será que la COVID puede tornarnos aún peores? Ya voy a explicar un poquito porque yo creo que hay un fuerte riesgo de salir de la COVID mucho peor de lo que entramos como sociedad nacional, global, o de repente salir como la Mona Lisa y aprender a tener empatía por los demás, ¿no? Porque la empatía no es tener pena del otro, es realmente ponerse en el lugar del otro, es sentir lo que el otro está sintiendo. Y ahí me dio ganas, a partir de una provocación de una editora de una revista de medio ambiente en Brasil, de escribir un poco lo que serían esos dos escenarios. Entonces yo hablo que estamos en el mundo post-COVID, entre la distopía de seguir como somos y la utopía de Mona Lisa. ¿Y por qué la distopía? Que yo creo que si yo tuviera que apostar mis fichas, hoy yo estoy un poquito más pesimista de lo que yo he sido hace años, yo apostaría por la distopía. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que caracteriza la COVID? ¿O cuáles son las tendencias sociales que la COVID ha exacerbado, incluso las respuestas de los gobiernos? Un aislamiento total, ¿no? ¿Quiere prevenirse la COVID? Quédate en tu casa. No ve a tus hijos, no ve a tus abuelos, no ve a nadie. Quédate en tu casa. Lo cual refuerza una de las consecuencias más nefastas de la globalización, que es el aislamiento total. O sea, los vínculos de sociabilidad han estado decayendo muchísimo. La sociedad norteamericana, por el avance de la ciencia, acabó de publicar un artículo diciendo que por montones de indicadores, nunca la sociedad norteamericana presentó niveles tan bajos, mediocremente bajos, como ellos dicen, de empatía. O sea, la incapacidad de poder sentir lo que el otro siente, que es la base para la solidaridad, para la acción colectiva, etc. Porque si yo no puedo, si yo no tengo capacidad de sentir lo que el otro siente, bueno, por supuesto, ya diría la psicología, yo soy un fuerte candidato a psicópata. Pero, además de eso, si yo no siento lo que el otro siente, ¿por qué voy a colaborar con él? ¿Por qué voy a hacer acciones colectivas? Voy a seguir como estoy, aislado, cuidando de mi vida y los otros que se explodan. Eso yo creo que ha sido también, ¿cómo se llama? Se ha acoplado, se ha juntado a una otra tendencia también nefasta, que es lo que yo no, mucha gente, le llamamos la uberización del trabajo y de la seguridad social, ¿no? No sé, en Argentina, en México, pero en Brasil se ha destrozado. Volvimos, como muchos han dicho, muchos economistas, ministros, sociólogos, que Brasil hoy volvió a la Edad Media. O sea, cuando no había ninguna garantía laboral, sindicato no existe acción, destrozaron todo. Ahora lo último que inventaron es el empleo por hora.
sin garantía social ninguna, sin seguridad, sin salud, sin ninguna de las redes sociales que fueron el resultado de siglos de lucha. Por eso muchos dicen, yo creo que no están exagerando, que volvimos a la Edad Media. Entonces, si yo junto, si yo pongo en el mismo nivel essa tendência ao aislamento, a baixíssima sociabilidade, não me importa a sociedade, eu tenho que cuidar de minha vida e vocês que se explotam. E además de isso, a precarização do trabalho, eu creio que realmente vamos sair da Covid pior de lo que entramos, porque essa distopia se vai a ser aún peor. Sin embargo, como por lo menos Noemi y Lila ya saben muy bien que yo soy básicamente un esquizofrénico, porque cuando yo miro en el corto plazo, desde el punto de vista social, ambiental, político, yo digo, estamos jodidos, me quero ir a Venus. Ou seja, eu não tenho nenhum optimismo. Sin embargo, quando miro no largo prazo, me pongo delirantemente optimista, como me gusta sempre para explicar essa polaridade, porque como bom esquizofrênico sou bipolar, para explicar essa bipolaridade eu digo, é mais ou menos como o seguinte, se eu pergunto a qualquer mulher se siente hoje que é valorada na sociedade, que recebe o mesmo que um homem, que não é discriminada, você vai rir em minha cara. Então, isso reforça meu pessimismo. As mulheres estão cada dia pior. Sin embargo, quando eu penso que há 100 anos a mulher não podia votar, estava impedida de montões de coisas, e que hoje ha ganado uma série de direitos, eu digo, bueno, se eu miro a história com uma escala mais ampla, eu sou muito optimista. De la mesma forma com o meio ambiente. E isso eu digo porque eu vivi isso. Como vocês sabem, eu fui coordenador técnico da Conferência de Rio 92, depois Rio mais 5, Rio mais 10, depois virou uma porqueria, e Rio mais 20 eu hice hincapié de não participar em nada, porque destroçaram o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável a nível global. Pero de la mesma forma, eu sempre me gusta contar essa anécdota de por que eu sou, no curto prazo, extremadamente pessimista de que não vai haver desenvolvimento sustentável em nenhuma parte. Eu nunca sei se é sustentável ou sostenível. Cada um habla lo que lhe gusta mais. Porque quando eu miro a todos os indicadores, eu digo, não, estamos cada dia mais insosteníveis, cada dia mais insustentáveis. Sin embargo, quando eu me acordo que em 1992, quando eu conversei com Lula, Fernando Henrique Cardoso, o sindicato, não sabiam sequer o que era a palavra biodiversidade. E hoje em dia, qualquer pessoa na calle, e eu sou muito hablador, então eu hablo com caja de supermercado, com motorista de táxi, não há nadie que não te pueda dissertar por uma hora a relação entre a destruição da Amazônia e a destruição do planeta. Todos sabem o que significa a biodiversidade hoje. Então, que é o que quero dizer? O meio ambiente, a sustentabilidade, já se ha incorporado com tal força na agenda, me mostrem uma empresa que não tenha uma área dedicada a meio ambiente. Não existe. Então, quando eu vejo isso, aí vou para a polaridade delirante otimista. Eu digo, já ganhamos, a sustentabilidade já vem, porque está na agenda. Bueno, então, quando já que falei da distopia, falando pouco da Mona Lisa, onde eu vejo que há señales de que pode que salgamos melhor da Covid. Uma é em termos de sustentabilidade social, porque há coisas que estão sucedendo, e como eu digo,
En la medida en que se incorpore al inconsciente colectivo, las cosas cambian. Pueden tomar tiempo, pueden tomar décadas, mas cambian. Por ejemplo, ya hubo más de, porque si uno piensa, eso está en el artículo, que los más ricos, los que detienen 1% de la riqueza mundial, equivalente a la mitad más pobre, esos más ricos, gracias a la COVID, al aislamiento, al cierre de fábrica, de todo, los más ricos ganaron 600 mil millones de dólares desde marzo. O sea, profundiza la desigualdad. Sin embargo, ya hay un grupo de los 80 millonarios que están en los top 100 que ya escribieron cartas demandando a los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Francia, exigiendo que sean tasados. O sea, el famoso impuesto por las grandes fortunas, que hoy prácticamente no existe. Y otra es la discusión, hay países que ya tienen, pero lo que me interesa no es el indicador concreto hoy, pero yo pienso un poco más en largo plazo. Me parece extremadamente optimista mirar que la discusión sobre un ingreso mínimo universal ya está en la agenda. Hasta en países de esclavitud hasta hoy, como Brasil, hasta un gobierno que neoliberal es demasiado. Llamar al gobierno de Bolsonaro de neoliberal es mucho. Neoliberal pasa a ser un radical de izquierda comparado a dónde está ese gobierno en el espectro político, ¿no? Logran estar más a la derecha que el neoliberal porque están mucho más en la Edad Media del capitalismo salvaje. Pero aún así, es un gobierno que ya discute como legítima la propuesta de un sueldo mínimo universal, un ingreso mínimo universal. La lógica, los economistas saben desde hace mucho, que es la siguiente: hoy, quien más contribuye al crecimiento del producto en el planeta, en todos los lugares, son los servicios, son las empresas de tecnología. O sea, la generación de riqueza hoy está en Facebook, en Google, en Twitter, en todos esos cuentos, que por lo tanto indica la tendencia de que cada vez más, cuanto más rico sea el planeta, menos empleo vamos a tener. Y eso crea un problema para los propios capitalistas. Bueno, ¿cómo vamos a seguir aumentando el consumo? ¿Cómo vamos a aumentar el turismo si la gente no está empleada y no tiene ingreso? Entonces, ese es el segundo aspecto positivo que me acerca a Mona Lisa. O sea, no solo los más ricos ya reconocen que las grandes fortunas tienen que ser tasadas, como ya se discute un ingreso universal básico para todos, lo cual me parece interesante. Y otras cosas menores, pero que van agregando a eso. Por ejemplo, la discusión, como siempre, empezando en los países nórdicos, pero que se está espraiando de una semana laboral de 40 horas hasta de 20 horas. ¿Qué significa eso? Yo diría que es un escenario más de Mona Lisa de que distopía, porque en la medida en que la gente tenga ingreso, aunque no tenga trabajo, y tenga más, aún los que tienen trabajo, más tiempo disponible, toda la industria del turismo, todo lo que hace, o sea, los bares, imagínate, todo lo que hace puede aumentar la sociabilidad, va a suceder. Entonces, por eso es que yo creo que no es tan descabellado pensar en la Mona Lisa. Y el último es, en términos más económicos, es la discusión cada día más fuerte de la
de cambiar la economía para una economía de conocimiento, ¿no? Y eso se aplica muchísimo, podemos discutir en un rato, a la industria del turismo. O sea, hoy se habla que la economía ya no se puede basar en los factores tradicionales de producción y cada vez más mimetizan la naturaleza. Tanto que em algum momento já te escrevi, como estava em CEPAL, nada é perfeito. Quando eu estive em CEPAL, cheguei a proponer, a partir de uma ideia de CEPAL, cambiar a maior proposta que CEPAL hizo na história, alguns de vocês se vão acordar, que era a substituição de importações. E que, de hecho, foi o que favoreceu o despegue industrial e econômico de América Latina no pós-guerra. E qual é a proposta de CEPAL? Temos que substituir o que hoje importamos, passar a produzir internamente, e isso, por suas implicações sistêmicas, vai echar a economia a andar. E eu digo, bueno, quizá, como o mundo cambiou, e no século XXI deveríamos proponer a substituição de exportações. Por exemplo, a la vez de exportar a madeira da Amazônia, eu deveria exportar os serviços ambientales que o bosque amazônico proporciona. E algumas magias tecnocráticas saíram a partir daí, os créditos de carbono, etc. Então, quando eu junto essas dinâmicas sociais, falando de ingresso universal, jornada laboral menor, a ideia de que a economia tem que mimetizar o ambiente e não explotar, como sempre foi, como fatores de produção, o ambiente, me dá esperança de que realmente pode que, ao final da Covid, a vez de encontrar a gente cada vez mais aislada e essa malta de gente que se vai à praia em Rio, em meio da Covid, o Trump, o Bolsonaro dizendo que não existe Covid, etc., realmente encontrar-se com a sonrisa de Mona Lisa, com gente mais solidária, com maior nível de empatia e, por lo tanto, cambiando totalmente o funcionamento da sociedade. Incluyendo, já que estamos no CETRIP, a indústria do turismo. Porque a indústria do turismo, uma vez discutimos creio que em Toluca, em um seminário que organizou Lila e Neftali, que teriam que aplicar um pouco as ideias de marketing ao turismo. Em que sentido? No sentido de que hoje dia, o turismo, hoje dia não, desde há muito, o turismo em realidade opera uma plusvalia ambiental. Não é mais a do trabalho, do ingresso, é a explotação de los recursos ambientales. Então, na medida, como eu dizia, que esse cenário Mona Lisa se torne um pouco mais possível, eu creio que a indústria do turismo cambiaria, porque o turista deixaria de ser um tipo que vá ao lugar para explotar os recursos, ir-se à casa e não deixar nada, uma platita, a ser realmente parceiros ou sócios do desenvolvimento da comunidade graças ao turismo. Então, é por isso que eu me manejo um pouco entre esse cenário pessimista e mais optimista. Ojalá a Covid nos torne um mundo um pouco mais decente. Repito, não é uma utopia no sentido de um sonho impossível. É uma utopia que uno pode localizar já na realidade, pero de uma forma incipiente, não? Por isso que eu pongo mis apuestas existenciales en la Mona Lisa, aunque con lo que me queda de vida, creo que no lo voy a ver y vamos a ver mucho más distopia y mucha más explotación del ambiente, del ser humano
y, por supuesto, de las comunidades gracias al turismo como una actividad típica de enclave, o sea, el tipo que va a Cancún no acrescenta nada a la economía de México o al desarrollo de México, ni desarrollo tecnológico, nada. Es una, como Celso Furtado e la CEPAL llamavam, economia de enclave, porque não tem nenhuma vinculação com a economia nacional. Não sei, he hablado un montón de cosas, digamos, del nivel tradicional de estupidez. Creo que había... ¿Y por dónde quieren que yo siga? A ver, Florencia, me parece que tenía algunas preguntas. También nos está acompañando Patricia Laría, que fue otra de las expositoras sobre crisis capitalista. Florencia, vos querías preguntarle algo. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Abrí la cámara cuando le preguntas, así. Así nos conocemos. Sí. Sí, claro. Roberto, buenas tardes. La verdad, un honor que haya aceptado. No logro verte, a lo mejor. ¿Me ves ahí? Soy totalmente incompetente con esas cosas tecnológicas, pero imagino que estés ahí. Estoy acá. Escucho tu voz. Estoy en Neuquén, estoy en Argentina, estoy en la Patagonia. La verdad estoy muy, muy contenta de que esté acá hoy acompañándonos al CETRIP, a los jóvenes del CETRIP específicamente. La verdad que la obra de usted y lo que ha dejado en Latinoamérica ha sido guía para nosotros, así que felicitarlo por ello, pero bueno, también me surgen algunas dudas respecto de lo que estaba comentando. Específicamente estuvimos hablando con ese equipo joven del CETRIP más como temprano sobre el artículo que usted publicó en nuestra revista, y bueno, por ahí sabemos que es importante y desde el CETRIP apostamos a esta construcción del conocimiento con una impronta de base latinoamericana, ¿no? Del recorrido del territorio, y específicamente por ello, retomando un poco también lo que manifestaba Enrique Dussel desde Nadia, que también nos estuvo comentando hace unos días. Pero bueno, por ahí una de las cuestiones más urgentes en este contexto de COVID-19 y que nos surgen se relaciona a cuáles serían las estrategias por ahí para retomar la actividad turística progresivamente, sorteando los diversos obstáculos que supone esta pandemia. Sí, bueno, te puedo comentar un poco de lo que yo he estado viendo en Brasil, lo que me parece siempre alentador, que es algunas iniciativas de retomar el turismo. Claro, hay el lado técnico, sanitario, con las precauciones, higienización, máscara, todo lo que ya sabemos. Pero me da un gran aliento ver que hay voces cada vez más importantes diciendo, eso no basta. Yo tengo que cambiar mi actitud y las comunidades también para aceptar la reactivación del turismo, que es un involucramiento mayor, un compromiso mayor del turista o de la industria en general con la comunidad donde actúa. Porque como esas comunidades también han sido afectadas por la COVID, han perdido fuentes de ingreso, etc., bueno, no quiero solo que tú darte condiciones de seguridad sanitarias para que nos venga a visitar. Quiero saber lo que es lo que usted va a dejar para la comunidad. Y ahí uno ve una serie de iniciativas de apoyo comunitario, ¿no? O sea, de apoyo de la industria a la comunidad. Entonces yo creo, por eso yo digo, que la COVID puede ser una oportunidad de aumentar el protagonismo de la comunidad, no del espacio en términos ambientales, paisaje, etc., sino de la cultura, de todo el aporte que la comunidad hace para el paisaje. Yo le voy a pedir a Neftalí que se sume, porque estaba por ahí, lo vi, no sé si sigue estando don Neftalí, y hay que se sume al grupo. Hay Fernán
Pietra Tuono. Fernán, ¿querés prender el micrófono y la cámara? Te quería hacer una pregunta, Roberto. Fernán, ¿estás ahí? Sí, Nami. Boa noite, Roberto. Boa noite. Bueno, aclaro que hablo un poquito de portugués y después para todos así no se confundo, hablo un poquito en español. Bueno, mi pregunta para Roberto es, debido a que la situación en Brasil es sumamente crítica respecto a la economía, los números increíbles de casos de COVID-19, los problemas ambientales surgidos por la explotación ambiental en distintas regiones de allá. ¿Cómo ven los brasileños a la política brasileña a través de las filosofías kantiana, leviniana, derridiana, a través de la ética de lo moral? ¿Qué opinas que la política del país nombre como el yo y el pueblo brasileño como ipse? Mira, me encanta tu pregunta por diversas razones. Una de ellas porque me permite comentar algo que yo no he comentado todavía, que ya que hablé tanto en favor de la utopía Mona Lisa, agora voy a hablar un poco más en el pesimismo de la distopía. Porque voy a empezar por una paradoja. Tu preguntas cómo el brasileño ve el sistema político hoy, la actuación, etc. Empieza por una cosa. Aumentou a popularidade de Bolsonaro, aumentou o apoio da extrema-direita. A última encuesta que saiu ayer, as encuestas é muito temprano, mas igual dizem algo. Se as eleições fossem hoje dia, Lula, que antes de ser sacado por el lawfare das eleições, tinha 80%, ou seja, ganhava na primeira volta. Esse mesmo Lula hoje perderia na primeira e na segunda volta para Bolsonaro. A ver, como diziam um grafite em 68, pare o planeta que me quero barrar. Ou seja, depois de tudo o que a gente está vendo, que esse genocida está sendo em matéria ambiental e social em Brasil, durante a pandemia, a gente todavia elige esse senhor, ou seja, não é esse senhor, essa alternativa. Então, eu creio que todos os filósofos que tu mencionaste, desgraçadamente, deveriam, a maioria já se ha muerto, deveriam ressuscitar para contestar coisas que nunca contestaram, porque não era parte do cenário, e hoje é. E aproveito para ser um aviso publicitário. Não deixem de ver. Para mim é tão importante como informar-se da Covid, ver em português se chama Dilema de las Redes, em inglês el Dilema Social, que é uma película que está em Netflix. Já vi que é o poder das novas empresas de tecnologia que dominam o planeta. Hoje já não é mais as 7 petroleiras, não é? A gente que domina hoje é Google, Facebook, essa é a gente que domina. E que já havia um documentário que creio incluso que ganhou alguma coisa no Oscar, A Democracia Hackeada, que mostrava o papel e a importância das novas tecnologias de informação, a famigerada e conhecida Cambridge Analytics, que manipulou o plebiscito do Brexit, as eleições brasileiras, as eleições norte-americanas, etc. Agora, esse dilema é aún mais devastador. Por quê? Quem são os personagens do documentário? O fundador de Facebook com Zuckerberg, o criador de Twitter, o que reformulou Google. Então, gente que sabe o que habla. Era como se uno hiciera um documentário sobre o poder da máfia, pero sendo
relatado por los capos de los capos, entonces não há muita discussão. Não é o imbécil del Guimarães que está falando, é o tipo que criou essa tecnologia. E eles repetem, uma coisa que me chamou a atenção é que durante as 2 horas, uma das frases que mais repetem é que essa, a inteligência artificial e as redes, hoje dia, são a principal ameaça planetária. E colocam, eu creio, de uma maneira correta, dizendo é uma ameaça existencial. Por que estou traindo essa colação, además de invitá-los a ver, assistir esse documentário em Netflix? Por supuesto, lo que mejor les convenga, abran uma botella de vino ou alguma coisa mais forte, quizás em México, porque vão quedar muito impactados. E por que eu trago essa colação? Porque para mim é só o papel das redes, que é só através de ellos que eu posso explicar como um genocida como Bolsonaro, a hora que a gente tem redes, tem televisão, tem todo, seria reelegido. É mais ou menos, para que a comparação quede mais potente, é mais ou menos como se tu hicieras a mesma pergunta a los alemanes durante o régimen de Hitler, pero la gente viendo las imágenes de los campos de exterminio, de los campos de concentración, porque muchos no sabían de eso o preferían enfiar la cabeza en la arena. Pero hoy día yo me pregunto, caramba, con toda esa información, ¿cómo esa gente puede seguir siendo lo que son? Entonces, yo, si fuera a dar una respuesta corta a tu pregunta, não sei como o brasileiro está vendo isso hoje. O que sei é que o que eu vejo me dá ganas de vomitar, porque isso significa que mientras as empresas que hoje dominam a inteligência artificial não logremos imponer um controle social a lo que hacen, estamos perdidos. Porque a narrativa sempre vai ser a narrativa de los que sabem utilizar estas redes. E vocês podem experimentar isso de uma maneira muito sencilla. Porque quando eu comecei a discutir isso com uma série de grupos de discussão que eu tenho, a gente disse, pero isso é muito fácil. Eu me salí de Facebook, me salí de todo, agora tenho o WhatsApp porque é um mecanismo ágil de comunicação. Eu digo mentira, porque o WhatsApp é de Facebook, para começar. Pero o problema não é esse. Se tu queres estar fora dessa manipulação e dessa dominação, não haga uma investigação mais usando a Google. E vocês podem experimentar, ponham qualquer palavra, qualquer expressão em Google e vejam o que vai sair. Vai sair o que os algoritmos já detectaram que são suas inclinações políticas e te vai direcionar. Ou seja, não é uma coisa como abrir uma página de dicionário e ver onde está Covid, o que quer dizer. Não, tu põe Covid no Google e tu vas a receber coisas que não é uma informação absolutamente neutra, neutral, transparente, etc. Então, perdona por haver tomado demasiado tempo, pero eu creio que nada do que podamos discutir hoje sobre Covid ou sobre deterioro ambiental, etc., vai cambiar muito mientras não logremos domesticar as redes de inteligência artificial. Porque seria inconcebível, eu imagino que vocês estão seguindo, seria inconcebível suceder o que está sucedendo em Brasil, com a destruição do Pantanal, a maior área alagada do planeta. Já 20% se foi, incluindo a biodiversidade. E da Amazônia, a gente disse, eu vejo todo dia na tele. E aí sai ele vice-presidente e arma um vídeo com espécies que sequer são da Amazônia, são da Mata Atlântica, o famoso mico-leão dourado, para provar que não, estamos fazendo muito. E aí
tú vas a ver las encuestas, la gente cree en esa narrativa. O sea, no cree en lo que ve en la tele. ¿Entiende? Y eso para mí explica, por eso que ahora ya no me espanto más con los 20%, no es poca gente, no. 20% que todavía creen que la Tierra es plana. Perdón, me voy a callar porque ya estoy hablando demasiado. Neftalí quería decir algo. Sí, Neftalí, puede intervenir. Bienvenido sea. Pueden intervenir, no hay ningún problema. Esto es un Bienvenido. conversatorio. Necesitamos que tú traigas tu sabiduría para iluminar un poco más, o por lo menos para compensar todas las tonteras que estoy diciendo. Neftalí, se le trabó la... Tú te enojaste con las redes sociales y ahora te quedaste pensando, Roberto, después que... No se te escucha, Neftalí. Ay, ¿qué será lo que está pasando? A ver, No, si pues puedes entonces, repetir. a ver, ¿sí se escucha ahora? Ahora sí, No, ahora sí. no se escucha, ¿verdad? Ahora se escucha. Ahora sí. Habla, ahora se Bien. escucha. No, le decía... A ver, voy, pues vamos a ver si ahora sí se escucha. Me quedé pensando, le decía Roberto, cuando habló de ese periodo de la sustitución de importaciones, ¿verdad? Que pues prácticamente fue el impulso de los mercados internos, ¿verdad? Y al hacer ese impulso le correspondía formalmente a los empresarios y a los gobiernos reactivar. Pero ahora con esto de la COVID, esto de la utopía o la distopía, no nos corresponde a los de adentro, porque las economías están orientadas hacia afuera. Entonces, eso lo que quiere decir es que la reactivación en mucho depende de los otros países y sobre todo cuando hablamos de turismo. A la pregunta esta que se hizo de cómo reactivar el turismo, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo reactivamos? Por lo menos aquí en México, ayer yo les decía a una pregunta tuya precisamente que los empresarios mexicanos, sobre todo los de turismo, son los que más han presionado para que la economía vuelva a la normalidad, se abra de nuevo, ¿verdad? Y el gobierno que ha estado usando en el combate a esta pandemia el semáforo epidémico, ¿verdad? Ha puesto las empresas ya no en rojo, sino en naranja. O sea, ha ido abriendo la economía y hay lugares, hay estados en donde ya ni siquiera está en naranja, sino en amarillo. Eso quiere decir que las empresas están caminando, están abriéndose, y de las que más han abierto son los restaurantes, los hoteles y demás empresas relacionadas con el turismo. O sea, el gobierno está claro que tiene que abrir la economía y que en este tipo de economía el turismo es una actividad de punta. Pero ¿por qué no se reactiva el turismo? Porque los países de donde viene el turismo a México, Estados Unidos, Canadá y Europa, ¿verdad? Ahí no les están diciendo que México sea un país seguro
para recibir a los turistas en este momento, porque la pandemia en México todavía está presentando niveles muy altos. Entonces, lo que quiero decir es que por mucho que haga el gobierno, por mucho que hagan los empresarios para reactivar el turismo, si no hay una respuesta favorable de los lugares de donde viene esa demanda turística, entonces no se va a abrir, porque no depende de nada más internamente de poder hacer esa apertura. A diferencia, por ejemplo, de cuando se nacionalizó el petróleo y se nacionalizó la energía eléctrica allá por los años 30 del siglo pasado, con el general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? El general Lázaro Cárdenas lo que hizo fue un cambio total. Al nacionalizar, lo primero que hizo Estados Unidos fue prohibirle a sus nacionales que visitaran México, porque de esa manera iba a, pues prácticamente ahogar la economía mexicana. Pero lo que hizo Lázaro Cárdenas fue reactivar el turismo interno, ¿verdad? Prácticamente le dijo a los mexicanos: conozcan su país, visiten su país, ¿verdad? Cambió la orientación del turismo, ¿verdad? En ese momento ya no había la posibilidad de decir vamos a seguir dependiendo del turismo norteamericano, vamos ahora a depender de los propios nacionales. Termino con lo siguiente. A mí me parece que el que nos quede la posibilidad de convertir la distopía en utopía después de la COVID depende de un cambio en la política económica. Dependen mucho de una reorientación de la economía, y que sería muy bueno que esa reorientación se diera en los términos que tú mencionabas, ¿verdad? Reactivar mercados internos. Y qué mejor que en el turismo actualmente tenemos este turismo rural del cual hablábamos ayer. ¿Por qué no pensar en impulsar más, fortalecer más el turismo rural pensado desde la oferta, como lo decíamos? Porque si también lo pensamos desde la demanda, nos puede pasar lo mismo que nos está pasando ya. Hay una enorme preocupación por reactivar el turismo, tanta que vean lo que hoy en la mañana hizo el presidente de la República. Nombró a su nuera, que es venezolana, la nombró secretaria de turismo, porque dice que conoce el mundo y ella va a saber cómo reactivar el turismo. Lo dejo ahí, ¿verdad? Y ustedes piensen si realmente se va a reactivar el turismo de esa manera. Gracias, Noemí. No, gracias, Neftalí. Gracias. Este conversatorio. Si ustedes me permiten aprovechar, como siempre, la sabiduría de Neftalí para hacer un ayornamiento de la sustitución de importaciones. Porque, como decía Neftalí, fue la valorización del mercado interno. Esa yo creo que es la clave. Porque yo creo que la COVID, con todo lo que yo mencioné del escenario tópico de Mona Lisa, está permitiendo es no poner el acento en el mercado,
sino que en la comunidad. Entonces, y por eso yo levo con mucho orgullo ese homenaje al país que yo estoy absolutamente enamorado. Yo diría que incluso técnicamente enamorado, porque casi me casé con una vietnamita, y esa es la polera de Vietnam. Y Vietnam está haciendo eso. Yo quería volver, yo estuve 6 meses el año pasado, no mentira, hace 2 años, y quería volver, yo tengo muchos amigos y quería volver allá. Y cerraron todo. Vietnam tuvo, si no me equivoco, hasta el momento 2 muertes. Porque realmente aparecia el primer caso, ¡pá! Se cierra todo. Y por eso me dicen, tú no vas a poder venir aquí durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Multiplicando por 1000 las iniciativas de turismo interno. O sea, porque el acento ahora, por eso que yo digo, no es el mercado, es la comunidad. Con la COVID, tenemos que proteger nuestra comunidad vietnamita y se nos ha cortado el turismo internacional, que representa, no me acuerdo ahora, 20%, 30% del ingreso de Vietnam. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es aumentar el turismo interno, porque los controles sanitarios, o sea, los vietnamitas no son los que están contaminados, son los gringos, los brasileños, toda esa gente. Entonces, pongámonos a conocer nuestras ciudades, nuestras comunidades, y parece que esto ya está produciendo resultados. Por eso, me gustaría dar como un ejemplo concreto de lo que decía Neftali, no es utópico, está perfectamente dentro de las posibilidades de la política económica, de la política de turismo, revalorizar el mercado, pero prefiero el lenguaje de los vietnamitas, valorizar las comunidades locales. Entonces, yo creo que Neftali no solo tiene razón desde el punto de vista conceptual, pero ya hay gente que se está mostrando discípula de Neftali. Felicitaciones. Bien. Vamos a ver, Fernán, si no, porque así también dejamos, si hay más preguntas, algunas. Bueno, no hay más preguntas. Yo voy a ir cerrando